Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es la teórica número 4, la clase teórica número 4, denominada envolvente, que forma parte de la materia morfología general o sistemas de representación geométrica en la carrera de arquitectura, dentro de FADU-UBA, en particular en la cátedra Lombardi. Hoy, en la teórica de hoy, o en esta charla, vamos a retomar algunos temas de la teórica anterior y nos vamos a enfocar particularmente en tres materiales que voy a exponer a continuación, pero que nos van a permitir pensar un poco los problemas que se nos avecinan o que comenzamos hoy con la unidad temática número 2 en el taller. Como decía recién, ahora comenzamos la unidad temática número 2 con este ejercicio, el TP2A. Y la unidad temática número 2 se trata del volumen. Vamos a tender a efectivamente avanzar un poco más en esto que venimos haciendo, que es determinar a partir de una serie de dibujos y una serie de construcciones que estamos llevando adelante, cómo traducir nuestro caso de estudio a una hipótesis de volumen. Vamos a pensar un poco cómo o con qué herramientas podemos hacer este proceso de pasar o del pasaje entre los dibujos que venimos haciendo, estos documentos que venimos construyendo y un modelo o acercarnos un poco al modelo del volumen del caso de estudio. Entonces, en esta teórica en particular y sobre todo en este trabajo práctico, vamos a trabajar sobre la superficie desarrollada. O sea, vamos a ver cómo construir un documento que reúna las caras que ustedes dibujaron en el trabajo práctico anterior y conforme un documento que nos permita más o menos rápidamente construir un volumen del caso de estudio. Más adelante veremos cómo. Entonces, para esto vamos a retomar algunas cosas que nombró Roberto anteriormente y vamos a tomar un par de definiciones en particular. Primero, vamos a pensar en cómo definir o recordar a partir de la definición geométrica del plano. ¿Qué es efectivamente un plano? Bueno, en geometría el plano se define como un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Cuando se habla de un plano, se está hablando de que el objeto geométrico efectivamente está constituido por infinitas puntos y rectas, no posee volumen y es bidimensional. Este plano queda definido o puede quedar definido por los siguientes elementos geométricos, ya sean tres puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, o dos rectas paralelas o dos rectas que se cortan. Ahora bien, esto un poco lo vimos en el trabajo práctico anterior, cuando empezamos a construir las proyecciones de nuestro contorno y nuestro entorno. Pero ahora sobre todo nos interesa hablar del problema de la superficie. Entonces, bueno, ¿a qué llamamos superficie? Podemos tomar entonces también la definición de la superficie a partir de su definición matemática. Y esta definición nos dice que una superficie es de hecho un conjunto de puntos en un espacio euclídeo que forma un espacio topológico bidimensional, que localmente, es decir, visto de cerca, se parece al espacio euclídeo bidimensional. Entonces podemos decir que alrededor de cada punto de una superficie, ésta se aproxima lo suficiente por el plano tangente a la superficie en dicho punto. Es decir, de alguna manera podemos pensar que la superficie está compuesta por una infinidad de planos, o un número finito o infinito de planos según sea la condición de esta superficie. Entonces, bien, vamos entonces a detenernos un momento sobre el problema de la proyección, que ya veremos más adelante por qué es relevante. Pero bien, lo que nos interesa atender en este momento es pensar la relación de cómo proyectar, por ejemplo, en este caso, la información de una esfera a una superficie. Vemos en el gráfico
que tenemos por lo menos tres formas de proyecciones, que no son exactamente las mismas proyecciones que vimos en la teórica anterior, que trabajaban sobre la proyección paralela, sino que acá aparecen tres tipos de proyección diferentes. Por ejemplo, a la izquierda, yendo de izquierda a derecha, la proyección cónica, que resulta de proyectar, por ejemplo, una esfera en una superficie cilíndrica. En el centro, la proyección cónica, que lo mismo resulta de proyectar una esfera sobre un cono. Y tenemos un ejemplo de cómo sería la proyección sobre un plano que está en contacto con justo un punto, en este caso el polo norte de esta esfera. Y lo que vemos por debajo en la diapositiva es esta proyección desarrollada como un plano, eh, como efectivamente como un dibujo plano. Entonces, ¿por qué es relevante este ejemplo? Bueno, nos interesa pensar esto, efectivamente, cómo construir, cómo trasladar un tipo de información a una superficie, en este caso, plana. Y lo que podemos ver es que dependiendo de cómo es esa superficie sobre la cual estamos proyectando nuestra esfera, su desplegado o su superficie desplegada varía en su forma, dada la relación entre el objeto que estamos proyectando y el plano que efectivamente describe esa proyección. Este tipo de proyecciones son fundamentalmente utilizadas por la cartografía, es decir, se denominan como proyecciones cartográficas o proyección geográfica. Y como vemos en este gráfico, hay muchos sistemas efectivamente de representaciones gráficas de cómo proyectar, en este caso, la información correspondiente a la superficie de la Tierra en un elemento plano. Digo, el problema que nos interesa pensar acá es cómo es ese pasaje de un tipo de información que tiene que ver con cómo se define la masa de agua y tierra, es decir, toda la configuración geológica de la Tierra que está dispuesta en torno a una esfera, semiesfera, en realidad. No es una semiesfera, como un elemento que se aproxima a ser una esfera. Y cómo lo traducimos en un nuevo documento, que son estos dibujos, estas proyecciones, que establecen una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y una superficie plana, que es este mapa, este documento que reúne esa información. Como podemos ver, en el dibujo hay muchos sistemas efectivamente de proyección, y lo que nos interesa de comparar estos sistemas de proyecciones es que efectivamente podemos reconocer que a partir de determinar un sistema de proyección en particular, la información reflejada en esta superficie plana o en este mapa varía. ¿En qué medida varía? Bueno, dependiendo de cómo yo construyo efectivamente esa relación. ¿Y por qué decimos que varía? Bueno, porque efectivamente vemos claramente que las líneas que conforman la grilla que ordena la información, que son los paralelos y meridianos, en cada uno de estos dibujos tiene una configuración diferente. Algunos se arquean más dependiendo de cómo miremos hacia los polos, por ejemplo, o otros conforman una grilla pareciera más bien regular. Y a la vez vemos que en ese sistema de proyección, o en estos sistemas de proyección, porque vemos que a la vez tienen asociado un nombre que es de la persona que efectivamente determinó cómo traducir la información del globo terráqueo a una superficie, vemos que efectivamente la porción continental, es decir, las manchas verdes que vemos en el dibujo, no son iguales en cada uno de estos mapas. Es decir, esa relación cambia, las proporciones varían dependiendo del sistema de proyección que utilicemos. ¿Por qué es relevante este problema? Bueno, este problema nos interesa particularmente para pensar cómo se construyen primero las proyecciones o esta traducción entre la esfera y el plano, pero sobre todo para entender que dependiendo de cómo nosotros tomamos una serie de decisiones, en este caso elegimos un tipo de proyección, construimos un tipo de representación particular de, en este caso, la Tierra o de la relación entre la masa continental y el agua, ¿no? Entonces, este problema del sistema
tiene asociado efectivamente la información correspondiente a esa superficie o a ese objeto primero que estamos proyectando. Y a la vez vemos que hay diversas formas de construir este nuevo mapa, esta nueva proyección, este nuevo objeto plano. Este tipo de proyecciones también conforman un campo de estudio respecto de la geografía y la geología. Pero particularmente, si pensamos en lo que vimos anteriormente en los primeros mapas que mostró Roberto hace 2 teóricas atrás, es un problema particular también que afecta a otro montón de cosas respecto de cómo navegar, por ejemplo, la Tierra, cómo construir un documento que nos permita medir cosas y establecer relaciones y poder medir distancias y poder trazar, por ejemplo, una ruta para llegar de un punto a otro del globo terráqueo de la manera más fácil posible. Es decir, que este mapa nos tendría que ayudar a poder establecer direcciones o comunicar puntos del mapa de manera sencilla, o debería ser a la vez como lo más fácilmente legible posible. Pero vemos que en el problema de cómo construir esta superficie y sobre todo de cómo desplegarla en un plano, nos encontramos con varios problemas. Acá vemos una serie de ensayos en los cuales vemos cómo tomar la superficie curva de la Tierra y desplegarla en un plano. Dependiendo de cómo uno desarrolle la estrategia de cómo hacer efectivamente eso, nos pasan estas cosas que vemos como en el gráfico. Podemos tener como a la izquierda una serie de dibujos que intentan desplegar esta superficie de manera continua, pero generando como una serie de deformaciones bastante grandes respecto de, primero entre sí, entre los planos, digo, cada uno construye una deformación particular, y a la vez vemos que la masa de agua, por ejemplo, que está en los extremos de la columna de la izquierda, varía en cada uno de esos planos, no hay forma de poder volverlos como, o relacionarlos entre sí, como volverlos compatibles. O si, por ejemplo, más sobre los dibujos que vemos a la derecha, pensamos en tomar una superficie y desplegarla en algo que podemos llegar a llamar gajos, ¿no? Dependiendo de cómo los organicemos, esos gajos van a contener algún tipo de información. Por ejemplo, el dibujo superior de la derecha atiende a desplegar esta superficie tratando de volver la masa continental lo más continua posible, lo cual nos genera, sobre todo en la parte de la masa de agua, una serie de interrupciones, es decir, hay unos vacíos entre estos gajos que son como una falta de información, que no nos permitirían, por ejemplo, establecer una línea recta que vincule Sudáfrica con Argentina, por ejemplo. Es decir, hay un vacío en el medio, hay un vacío de información que nos introduce algún tipo de ruido que ahora veremos cómo resolver. Pero lo mismo pasa con las otras dos proyecciones si seguimos en la columna de la derecha hacia abajo, que nuevamente hacen este problema de desarrollar la superficie como en gajos. Y por ejemplo vemos en el dibujo del medio que aparece el problema de que ahí efectivamente la masa terrestre está separada como en dos planos, es decir, tiene como un vacío en el medio, por lo tanto eso nuevamente nos introduce como un error, una posibilidad de error en la lectura, en cómo establecer las relaciones en esa masa de tierra que entendemos que es continua. Por lo tanto, nos presenta una serie de problemas que deberíamos pensar cómo resolver. Este dibujo, por ejemplo, tiende a hacer lo mismo, y es tomar, por ejemplo, la superficie de la Tierra, ahora sí, y en el dibujo de la parte superior, y desplegarla nuevamente en otra serie de gajos que vuelven a presentar los mismos problemas. Es decir, la masa terrestre se interrumpe por la forma en la cual estos meridianos se separan, porque se deforman a medida que se curvan a medida que se acercan al polo norte o el polo sur. Eso me genera que efectivamente la masa terrestre se separe, me queda como este vacío en el medio. Y lo mismo sucede con la masa de los mares, la masa acuática. Lo mismo,
si yo intentara traducir esta esfera, tal vez en un poliedro un poco más regular, como vemos en el dibujo de abajo, vuelvo a tener otra vez el mismo problema. Entonces nos encontramos con que el bueno de Buckminster-Fuller, alrededor del año 1946, 43, 46, diseña un sistema para resolver este problema, ¿no? Él diseña nuevamente, como mucha gente que estaba pensando en cómo traducir efectivamente el problema de la superficie de la Tierra, como vemos arriba a la derecha en las dos imágenes que tenemos el globo terráqueo. Bueno, cómo traducir esa información en una superficie plana, continua o lo más continua posible, ¿no? Sin perder información o perdiendo el menor grado de información posible, es decir, que la deformación de la información sea la menor posible. Entonces, nuestro amigo Fuller nos propone una solución. Lo que él propone es, primero, construir o apelar a una forma de un sólido platónico que es el icosaedro regular, que es un poliedro compuesto por 20 triángulos iguales, equiláteros, todos iguales entre sí, y que se asemeja bastante a la esfera, digo, está bastante próximo a la forma de la esfera. Entonces lo que él nos propone es proyectar la forma del icosaedro en la esfera, que es lo que podemos ver en la segunda columna vertical de izquierda a derecha. Entonces él propone un sistema de cómo hacer esta traducción, de cómo pasar de vuelta la información que se configura en la envolvente de esta esfera a un poliedro de caras planas. Lo que él propone es trazar desde el centro de la esfera una serie de proyecciones en los vértices del poliedro para después, o sea, conformando primero esta serie de arcos que vemos como en el segundo dibujo, esta serie de arcos que conforman o coinciden con las caras del poliedro, para luego desplegar esos arcos en rectas y construir una cara plana. De esta forma, uno podría traducir la forma curva a una forma plana, es decir, a un plano, triangular en este caso, con una deformación muy poca. O sea, la mayor parte de la deformación se encontraría en el centro de este triángulo, que es donde tenemos como la curva es mayor respecto de la cara del poliedro. Pero bien, lo que nos interesa de este sistema es que construye entonces un sistema de proyección que traslada todos los datos de la esfera de la Tierra, o de una esfera, en este caso la Tierra, a un plano, sí, efectivamente a un plano triangular con el cual después podemos conformar este icosaedro. También Fuller hace una serie de ensayos en los que no solamente trabaja con el icosaedro, sino con el cubo octaedro, que es básicamente otro sólido platónico regular, compuesto de dos caras cuadradas, conformadas por cuadrados, y el resto son triángulos también equiláteros, que es a partir de la forma del cubo octaedro se obtiene a partir de un cubo y de cortar las aristas en diagonal, conformando esta figura. Ahora bien, nuevamente el sistema de el sistema de traducción de la información de la esfera a esta serie o a este elemento, a este sólido platónico de caras planas, es la misma. Es básicamente proyectar las aristas del cubo octaedro en la esfera y luego estirar esas caras obteniendo esta superficie plana y continua. Entonces, acá lo que nos interesa fundamentalmente es el desarrollo como de esta noción de cómo trasladar la información de la esfera, de esto que no sabíamos efectivamente cómo organizar, sobre todo no tanto cómo organizar, sino más bien como cómo desplegar la superficie curva. Bueno, lo que hacemos, o lo que propone Fuller en realidad, es traducir la información de la esfera a un elemento plano,
a una superficie plana, y que como está conformada por una serie de triángulos equiláteros, entendemos que hay una serie de relaciones entre caras de este sólido platónico, de esta superficie, que mantienen una relación constante, es decir, siempre mantienen una relación polarista y su dimensión no cambia, no varía, por lo tanto uno podría como configurar esto de varias maneras, ahora ya veremos cómo. A tal punto que Fuller, bueno, lo que vimos en la imagen anterior era la patente de este sistema, es decir, Fuller patenta este sistema y empieza a construir estos mapas que eran bastante didácticos. Venían en una revista en la cual uno compraba la revista, venía este desplegable y venían hasta con una serie de instrucciones sobre cómo armar el mapa, ¿no? Uno podía cortar cada una de las piezas de esta superficie y configurar, ir vinculándolas por caras y finalmente configurar este mapa mundi hecho de caras planas, algunas triangulares y un par cuadradas en este caso. Entonces podía armar este objeto que era este mapa mundi a partir del cubo octaedro. Entonces vemos que la forma de construir efectivamente este mapa mundi y sobre todo la técnica, ¿no? De pensar que las piezas vienen como elementos sueltos que hay que vincular, nos da una serie de opciones, es decir, no hay una forma totalmente determinada sobre cómo deberíamos vincular estas piezas, sino que más bien uno puede construir esa relación, ¿no? Sabemos que efectivamente al final vamos, si vinculamos todas las piezas bien, vamos a obtener este mapa mundi, este cubo octaedro, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nos presenta como interesante este sistema de piezas sueltas y que tenemos que empezar a vincular de alguna manera, es que efectivamente la manera de vincularlos puede variar y a la vez tener como algún tipo de lectura particular. En este caso, si vamos, por ejemplo, a ver estas cuatro configuraciones, digo, estas cuatro configuraciones se dan a partir de la misma cantidad de piezas, pero puestas en diferentes lugares. Es decir, las relaciones se mantienen porque, como dijimos antes, este polígono regular mantiene la relación entre la medida del cuadrado o de la arista del cuadrado y la medida de la arista del triángulo. Por lo tanto, esas relaciones siempre se mantienen, siempre sabemos que se van a unir, pero la posición de las piezas es intercambiable gracias a esto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que arriba a la izquierda tenemos un mapa que se dice Imperio del Japón. Esto quiere decir que este mapa en particular está organizado a partir de pensar que tal vez, ¿qué pasa si empiezo desde Japón, tomando Japón como el centro de mi mapa y yo pudiera pensar en organizar las piezas desde ese lugar? Entonces da una configuración que es esta que estamos viendo, donde la masa de agua en torno a Japón es bastante continua y podemos ver o pensar cómo era la imagen del el Japón en su época imperial, cuando intentaba efectivamente empezar a conquistar las costas eh, próximas a la superficie de su isla, ¿no? O por ejemplo en el mapa que está a la izquierda abajo, vemos que se llama Mundo Mercator. ¿Y por qué? O sobre todo, ¿qué podemos reconocer de esta configuración? Bueno, lo interesante es que vemos remarcado en blanco una línea que dice Ecuador. Por lo tanto, lo que podemos ver en esta configuración es que la línea del Ecuador, tal como la conocemos, está de manera continua en toda la superficie de de nuestra superficie desplegada, yendo como de izquierda a derecha, de un extremo a otro de la superficie. Y así, por ejemplo, el mapa superior a la derecha, que se llama Imperio Británico, tiene que ver con cómo se posicionaban o cuáles eran las porciones de tierra en donde las colonias británicas se configuraron. O, por ejemplo, si vemos el mapa de abajo a la derecha que se llama Heartland, tiene que ver con cómo en, en la época, sí, también antiguamente, cuando uno tenía que conquistar territorio, bueno, cómo hay ciertas formas de vincularse, atravesar la masa terrestre para efectivamente tomar posición de ciertos lugares estratégicos para pensar en una política de expansión como si no fuera nuevamente como un imperio, pero más asociado como a problemas de la antigüedad.
Pero fundamentalmente lo que nos interesa atender es que, dada la configuración de este sistema, uno puede variar las formas de organización, es decir, cómo vincula efectivamente estas caras previo a nuevamente construir o a finalmente construir esta superficie del cuoctaedro o este mapa mundi. De la misma manera, por ejemplo, esta es la misma proyección y podemos ver cómo, en este caso, el de la izquierda, por ejemplo, es un mapa que atiende a construir o intentar construir que en la mayoría de las piezas, es decir, en esta superficie que estamos construyendo, se entienda o se pueda leer la masa terrestre como lo más continua posible, ¿no? Uno puede establecer o casi podría recorrer en sentido vertical, de abajo hacia arriba, la masa terrestre siguiendo, por ejemplo, desde Latinoamérica a Norteamérica y conectándose con Asia hasta llegar a África, como casi entendiendo que esa masa terrestre es continua en un sentido. O como podemos ver en el otro mapa, el mapa de la derecha, como también la misma cantidad de piezas o la misma configuración, la misma determinación de las piezas nos permite otra configuración posible respecto de cómo organizar el mapa, un poco más parecido a cómo lo conocemos, separando las Américas de África y Asia y Oceanía en un extremo y en otro extremo la Antártida. Ahora bien, dijimos al principio que Fuller había trabajado con dos tipos de formas geométricas. Una era el cuoctaedro, que es lo que vimos recién, y luego el icosaedro, que también responde al mismo principio, y fundamentalmente la diferencia está en que el icosaedro es una superficie conformada por 20 triángulos equiláteros, todos regulares. Entonces Fuller finalmente desarrolla este sistema que aparentemente es el más preciso a la hora de traducir la información del globo terráqueo o de la Tierra o de la superficie de la Tierra a esta superficie plana. Y nuevamente presenta esta capacidad de convertirse como en una serie de piezas que podemos combinar de manera diferente dependiendo de cómo determinemos las relaciones entre las partes que conforman esta superficie, ¿no? Si pensamos en la superficie como la totalidad de las piezas. Entonces, nuevamente, como decíamos recién, o como vimos anteriormente, podemos pensar en estos mapas que describen, y esto es lo que nos interesa, cualidades diferentes. Por ejemplo, yendo de arriba hacia abajo, el primer mapa vuelve a atender como este problema de volver o tratar de vincular en una superficie continua, plana, toda la masa terrestre, ¿no? Yendo desde la Antártida, o sea, yendo de derecha a izquierda, desde la Antártida, pasando por América y conectándose luego con Asia, África y Australia como izquierdo. Entonces podríamos configurar un tipo de superficie que lo que pone en evidencia es la relación de la masa terrestre que constituye la Tierra. O al contrario, con las mismas piezas, con la misma disposición, es decir, la configuración no cambia en cuanto a la información que tiene cada pieza, lo que sí varía es cómo se vinculan, cómo se organizan, cómo se ponen en relación. Entonces vemos que en el mapa del medio, por ejemplo, ahora lo que sí podemos ver es la masa del agua, la masa de los mares, tratando de construir una superficie lo más continua posible. Es decir, nos encontramos con que las piezas o las masas terrestres están partidas y lo que es continuo efectivamente en este caso es la masa de agua. Esto de vuelta como con las mismas piezas pero configuradas de manera diferente. Y el dibujo, el último dibujo es muy parecido al de arriba, o es prácticamente el mismo, nada más que con la misma información que el del medio. O sea, introduce como el problema de la topografía como información. Entonces, bien, lo que nos interesa fundamentalmente del problema que construye Fuller es cómo establece no solamente un sistema de traducción de un tipo de superficie esférica a una plana, sino más bien cómo la cualidad de esta superficie plana
nos permite pensar en configuraciones variables, es decir, esta cantidad de planos finito que conforma nuestra superficie, o en este caso la superficie de nuestro sólido, asociada a que tiene la traducción de una información que viene de otro lado, en este caso la esfera de la Tierra. Pero bueno, leyendo que estos planos ya no son planos abstractos, sino que contienen información, podemos poner esa información en relación de maneras diversas. Podemos construir varias, por lo menos, formas de poner esos elementos en relación, a partir de cómo configuramos las caras y cómo las vinculamos, ¿no? Ahora bien, entonces decimos que dentro de las cualidades de lo que determinamos como superficie al principio, que es como este conjunto finito o infinito de planos, según como lo miremos, también encontramos que hay diferentes tipos de superficies. En particular, ahora nos vamos a detener en las cualidades de la superficie que llamamos desarrollable, es decir, lo que nos interesa, como vimos recién, es cómo volver esta superficie como algo continuo, más o menos continuo, ¿no? Entonces podemos decir que las superficies desarrollables son casos especiales, o es un caso especial de las superficies regladas, que mediante deformaciones que no alteran las distancias entre sus puntos, pueden ser transformadas en un fragmento plano. Por ejemplo, el cono, el cilindro y el propio plano son desarrollables, mientras que el hiperboloide no lo es. Para que una superficie sea desarrollable, es condición necesaria y suficiente que pueda ser construida con un trozo de papel, sin arrugarlo. Bien, entonces, lo que nos interesa como cualidad de la superficie es su capacidad de convertirse en un plano que podamos desarrollar, que nos permita como, bueno, efectivamente construir este plano continuo. Ahora bien, para esto, para ilustrar un poco este problema, vamos a pensar ya no tanto como en la abstracción del problema de la relación entre la superficie de la Tierra y un sólido platónico, sino vamos a pensar o decir algunas cosas respecto de un proyecto de arquitectura en este caso, cómo este problema de la continuidad de la superficie aparece o lo podemos leer en un caso de arquitectura. En particular, este caso es la Casa de la Música en la ciudad de Porto, en Portugal, del año 2005, construida por Rem Koolhaas y Ellen Van Loon. Y la oficina de OMA, claramente. Entonces, bien, lo que nos interesa entonces es pensar, aplicado al problema de ya más bien de la arquitectura, vamos a pensar a la superficie asociado con el problema de la envolvente, ¿no? De cómo efectivamente definir esto que llamamos la envolvente de un proyecto. En este caso en particular, el proyecto se sitúa, como veíamos en la foto anterior, próximo a una plaza en la ciudad de Porto y hace una serie de operaciones que tienen que ver con cómo disponer una serie de salas de concierto y otras más de ensayos y actividades, diferentes tipos de actividades, en un volumen que en apariencia es bastante continuo o compacto, ¿no? Uno puede entender rápidamente que este proyecto se conforma como un volumen más o menos variable, dependiendo también de cómo o desde dónde uno se aproxime y lo vea, pero siempre reconoce que esto pareciera que es un elemento que es más o menos continuo en cuanto a su delimitación. Y empiezan a aparecer una serie de condiciones respecto de cómo se define esta envolvente, muy claramente determinadas por su materialidad y por también las condiciones respecto de cómo y en qué momento miramos esta obra, ¿no? No es lo mismo cuando la vemos efectivamente de día y vemos cómo la luz refleja en estas caras de hormigón y cómo no vemos en gran parte lo que sucede dentro por el mismo efecto del reflejo de la luz en las caras donde hay vidrio, respecto de ver el mismo edificio pero de noche, cuando esta situación de alguna manera se invierte y aquello que no podíamos, que es transparente pero que de día no podíamos ver, bueno, de noche
se evidencia la cualidad de la transparencia y de cómo el proyecto intenta establecer algún tipo de relación entre el interior del proyecto y la ciudad o el exterior. Entonces decíamos recién que efectivamente este proyecto alberga en su configuración una serie de salas, entre ellas esta sala como de conciertos muy grande, pero que tiene como particularidad que en sus extremos tiene como estos grandes paneles o paños de vidrio que vuelven en algún punto o establecen una relación entre interior y exterior a partir de que si estas, eh, si estas cortinas que vemos en la foto están abiertas, uno puede incorporar a la ciudad como parte del paisaje, como parte de la escenografía de esta sala. O de noche, si esas cortinas nuevamente están abiertas, uno puede ver, estando afuera del edificio, qué sucede en el interior. Nos establece una relación como de conexión visual entre interior y exterior del proyecto. Vemos entonces cómo, por ejemplo, en la configuración de la planta, se reconoce este gran volumen central como vacío, ¿no? Que en sus extremos tiene estos paramentos de vidrio, estableciendo esta relación que vimos recién entre interior y exterior, y como a su vez hay una línea negra que podemos reconocer como la envolvente material de hormigón, que está claramente representada en la maqueta que vemos a la izquierda. Pero lo que notamos es que esta envolvente lo que intenta hacer, o podemos especular que intenta hacer, es como de alguna manera articular dentro de ese volumen una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, la gran sala, una sala más pequeña que está puesta como en diagonal, o como vemos en el corte, también el vacío de la gran sala con los elementos necesarios para, o las escaleras y las rampas para acceder a esa sala, una especie de vacío en triple altura, ¿no? Como una serie de espacios diversos, pero todos integrados dentro de esta envolvente continua que de alguna manera como define un límite entre el proyecto y el exterior, o sea, muy claramente determinado. A su vez, vemos como en el tratamiento del interior que podemos reconocer cómo está envolvente a partir de su cualidad material y de cómo se va efectivamente plegando esta superficie, va conformando esta superficie plegada bastante continua, ¿no? Pero atendiendo a diferenciaciones respecto de su cualidad material en torno a, sí, como vemos a la izquierda, por ejemplo, define como un gran espacio interior que está puesto en relación a la circulación de las escaleras para acceder a la gran sala, pero nos deja como entre la relación entre ese acceder o esas escaleras y la envolvente como esta cuádruple altura, ¿no? O como vemos a la derecha, arriba, como también donde el espacio se achica un poco más y es necesario darle un poco más de escala a esa circulación, aparece otra envolvente ya no de hormigón, sino más bien de metal, que define unos cielos rasos que también se pliegan de manera conformando una superficie continua, con un tipo de materialidad que podemos llegar a vincular entre el cielo raso, la pared vertical y los escalones de esta circulación, como con ese brillo metálico que lo separa, por ejemplo, de la materialidad de la envolvente que reconocemos que es de hormigón. Entonces, como decíamos anteriormente, uno puede reconocer que este volumen es producto, por un lado, de esta serie de operaciones, ¿no? De cómo tomar tal vez un volumen definido y empezar a sustraer estos otros volúmenes que conforman la sala, el auditorio, un espacio común y demás, que son estos puntos de contacto entre interior y exterior a la vez del proyecto. Pero particularmente nos interesa atender a que uno podría entonces describir esta envolvente como una superficie continua, casi a la manera que vimos de Fuller de estos mapamundi. Uno podría pensar que en nuestro caso, o en este caso en particular de arquitectura, en la Casa de la Música,
La superficie que define todas estas acciones que vimos que suceden en el interior es una superficie continua que aloja en su superficie también esta serie como que podríamos llamar esta serie de cosas que podríamos llamar accidentes, ¿no? Como estas ventanas o estos momentos de comunicación entre interior y exterior. Pero sí, y particularmente nos interesa mucho, entender que esto podría entenderse o podemos leer que se comporta como una superficie extremadamente continua, ¿no? Uno puede ver que efectivamente en esta superficie desplegada, si uno se acerca a ver el dibujo, va a encontrar con que hay una serie de líneas, casi como a la manera de los meridianos y es decir, a la manera de los paralelos y meridianos en el globo terráqueo. Bueno, acá vemos que hay una trama sobre la superficie que está asociada, por ejemplo, en este caso, a un módulo de un panel de fenólico, podríamos llegar a pensar, que tiene que ver con cómo se construye esta superficie, ¿no? Porque esta superficie vimos que es de hormigón, por lo tanto el hormigón tiene una serie de problemas constructivos inherentes como a la técnica de construcción, pero como hay un esfuerzo, por lo visto, de volver esta trama de paneles lo más continua posible, ¿no? Como vemos como en las aristas, que son estas líneas que separan una cara de otra, esta trama de paneles es continua, es decir, donde un panel se encuentra atravesado por una de estas aristas y hay una porción que forma parte de otra cara de la envolvente, bueno, efectivamente esa porción de panel está puesta como de manera contigua, como vinculadas por la arista. Esto, por ejemplo, se vuelve muy evidente cuando vemos de cerca una foto de la superficie exterior del edificio, donde vemos, sobre todo a la derecha, cómo esto que vemos recién, cómo esta trama de paneles está hecha o está dispuesta de tal manera que esta trama que vemos en el dibujo se vuelve una trama material claramente asociada a cómo se construye efectivamente eh, esta superficie de hormigón continua, ¿no? Y a la vez también nos interesa mucho pensar en cómo esta envolvente que vemos y dijimos que era como sumamente continua, reconoce una serie de variaciones en particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos cómo aparece en un momento una gradación de esa superficie para construir, en este caso, una terraza, donde uno puede salir, tomarse algo y mirar hacia la plaza y sobre todo a la ciudad de Porto. Pero a la vez vemos cómo también hay un cambio en la materialidad, en cómo se define cualitativamente desde lo material este accidente, ¿no? Como de repente este espacio tiene una materialidad claramente diferenciada de la envolvente general del proyecto. A la vez en esta foto vemos también cómo esta envolvente reúne otro montón de cosas, ¿no? Como tragaluces, lucarnas, algunas ventilaciones. Digo, hay un esfuerzo en que esta envolvente trate de, además de ser una superficie continua, reunir una serie de accidentes o de operaciones diversas. Entonces, ya estando dentro de este lugar, podemos ver mejor un poco cómo es esta condición de la materialidad y cómo se define ahora la envolvente de esta terraza o de este pequeño lugar, que muy poco tiene que ver con cómo es efectivamente la envolvente general del proyecto. Constituye como un espacio claramente determinado y diferenciado de la envolvente general del proyecto. O también podemos ver cómo en alguno de estos lugares, por ejemplo esta sala, que son estos accidentes, digo, estos lugares donde la envolvente se vuelve transparente y me permite ver de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, pero notamos cómo en esto que llamamos accidentes, en estos momentos particulares del proyecto, aparece también un tratamiento particular de la envolvente interior, en este caso una serie de cerámicas pintadas en, no sé muy bien exactamente con qué técnica, pero sí que efectivamente remiten a una serie de técnicas constructivas propias de Portugal, como históricamente los edificios se revestían con este tipo de cerámicas.
Por lo tanto, recupera ese problema como de identidad del lugar, pero sobre todo construye, y eso es lo que nos interesa, una superficie continua con una cualidad material claramente definida. Entonces, con esta lectura podemos volver un poco a la foto que vimos anteriormente, donde volvemos a reconocer lo mismo, que en el interior también hay un esfuerzo por volver continuos desde su comportamiento material estas superficies que son relativamente o bastante complejas, ¿no? Como la relación entre el cielo raso, la pared vertical, o sea, el cielo raso metálico, la pared vertical y el piso de esta escalera, todos revestidos con diferentes tipos de metales, pero que a su vez tienen como un brillo muy particular que nos permite asociarlos entre sí. Entonces, claramente en el proyecto hay un esfuerzo por volver continuas estas superficies, ¿no? Como si uno pudiera nuevamente tomar estas superficies y desplegarlas en una superficie continua de un material más o menos variable. Y algo de estas operaciones también sucede efectivamente en el exterior, cuando vemos que la plaza se constituye o el arquitecto opera sobre la plaza a partir de entender como la superficie como algo estrictamente continuo, revestido en este caso por una serie de baldosas de mármol, y entendiendo la superficie como algo que es variable pero sumamente continuo, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente hay un problema asociado a la información, ¿no? A cómo volcar en estos planos que conforman una superficie una información de la envolvente, sino que también emerge como problema eh, efectivamente cómo vamos a construir esta superficie, ¿no? Cómo vamos a volver a esta superficie continua que define nuestra envolvente, o en este caso el volumen, requiere como una serie de resoluciones técnicas para poder construir esta superficie continua que al final yo vincule todas las caras y me permita construir el volumen, en este caso del proyecto de Coolhaas, por ejemplo, o de cualquier otro proyecto que queramos llevar adelante. Entonces, para esto, para pensar un poco sobre el problema de técnicamente cómo resolver este problema, vamos a revisar este material, un fragmento de este texto que se llama Basic Technical Drawing de Henry Cecil Spencer, y particularmente hay un capítulo que se llama como desarrollos e intersecciones, ¿no? Y está enfocado particularmente en un problema constructivo asociado a estas maquinarias o estos dispositivos que se fabrican para diferentes operaciones en la industria del petróleo. Pero en particular lo que me interesa de esta reflexión es pensar dos cosas. Una, que tiene que ver con que nuevamente el problema material asociado a la construcción de este volumen, en este caso en particular, venía claramente definido por qué. Porque la industria provee de material a la fábrica en un material que tiene un tamaño determinado. Es decir, viene un rollo de metal, que es un rollo muy muy largo, pero que tiene un ancho determinado, y lo que nos queda como posibilidad es determinar el largo de ese rollo para desenrollarlo y convertir esto en una superficie plana. Pero por lo tanto, la condición de cómo efectivamente vamos a construir estos modelos tiene una contraparte delimitante material. Es decir, bueno, el material no es infinito, viene de un tamaño determinado. Ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, con esa lógica del material, ¿cómo podríamos construir estos elementos que conforman estas máquinas o estos volúmenes para las máquinas que en este caso funcionan en la industria del petróleo? Entonces, bien, lo que vemos acá son una serie de figuras sencillas, sobre todo en la parte superior, que tienen que ver con cómo desplegar o cómo asignar a un volumen, a la izquierda, por ejemplo, una caja, a la derecha un cilindro en la parte superior, o abajo una pirámide o un cono, ¿no? Entonces, entendemos que el volumen de esa superficie tiene una forma determinada y dependiendo de cómo está configurado, se puede pensar a partir de caras planas, por ejemplo, el prisma superior o la pirámide,
O en el caso del cilindro o el cono, como una superficie más bien continua, ¿no? Sin aristas. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que efectivamente construir un volumen a partir de una lámina de papel continuo de esta figura, como de este prisma, bueno, debería desarrollar la lámina de papel, como vemos en el dibujo superior, ¿no? Desarrollar la lámina de papel y dependiendo de cuánto mide cada una de las caras de este prisma, bueno, tal vez con un elemento probablemente metálico o duro, marcar esa lámina de papel, perdón, esa lámina de metal, y ir plegándola para finalmente configurar el volumen que estamos buscando. En el caso del cilindro, que es la figura F, bueno, uno debería tal vez tomar la distancia de la extensión del diámetro de ese cilindro, perdón, del perímetro de ese cilindro, trazar un rectángulo y después empezar a plegarlo sobre la figura de la base, ¿no? Vemos también que aparece como un problema de que para vincular las caras verticales con las caras horizontales, cuando no tengo pliegue, necesito algún tipo de elemento que me permita vincular estas dos caras. Entonces ahí aparecen como una serie de aletas o de triángulos que yo puedo también plegar y ampliar como la zona de obtener una zona de contacto entre el plano horizontal y el vertical, que después probablemente si esto es metal, uno debería soldarlo y si esto es papel, en nuestro caso, vamos a ver más adelante, ahí pondríamos una cinta bifaz, plasticola o algo que nos permita vincular esas dos caras. Y a partir de este principio bastante sencillo, empieza a desarrollar en este documento formas un poco más bien o más complejas, ¿no? Como si pensamos que efectivamente al prisma que teníamos al principio le hacemos un corte en diagonal, vamos a obtener un prisma truncado, es decir, con una cara superior en diagonal. Algo que de alguna manera es muy parecido a lo que ustedes obtuvieron en sus, probablemente en la mayoría de sus documentos, cuando nos encontramos con que hay alguna cara que está en diagonal o en escorzo o inclinada o una cubierta. Entonces hay que dibujarla como hicieron en el trabajo anterior en verdadera magnitud, ¿no? Yo mediante proyecciones puedo obtener efectivamente la medida y la posición de ese plano, que en este caso funcionaría como la cara inclinada de nuestro volumen, de nuestro prisma truncado. Pero de la misma manera, una vez que yo obtengo efectivamente este plano, podría entender en qué momento o en qué punto se toca con alguna de las caras verticales y establecer una arista en común que me permita vincularlos, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento, acá lo que vemos, por ejemplo, arriba, es lo mismo, es como, bueno, cómo mediante las proyecciones intenta buscar la medida real de esas caras inclinadas para desplegarlas en una superficie, vinculando una con otra a partir de una arista en común y la última con la base. Entonces, este es un poco como el camino posible, por ejemplo, que podríamos llevar adelante nosotros, teniendo o habiendo dibujado todas las caras de este volumen, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una pirámide truncada nuevamente, es decir, se agrega una cara en la parte superior, pero lo mismo, una escultura inclinada, en verdadera magnitud, sabiendo en qué punto se pone en contacto con el resto de alguna de las caras verticales, por ejemplo, podríamos establecer una lista en común y vincularla y nuevamente obtener una superficie continua a partir de todas las caras que empiezan a conformar este volumen. Lo que podemos ver acá, y es hacia donde vamos, es poder determinar en una superficie continua que vincule todas las caras del volumen que conforma nuestro caso de estudio, ¿no? Que es lo que venimos dibujando hace ya un par de clases. Más abajo vemos el problema del cono. Y luego esto avanza en determinaciones de figuras un poco más complejas, de cómo establecer la relación entre una superficie circular y una cuadrada, de varias maneras, o una cuadrada, o dos cuadradas, pero una rotada, o un círculo y un cuadrado desplazado, y así, ¿no? Como esto requiere de probablemente algunas superficies intermedias que nos
permitan establecer la relación entre la forma cuadrada y la circular, o las caras alabeadas en caso de que tengamos esta superficie girada. Pero lo mismo, una vez que yo obtengo esas caras mediante el sistema de proyecciones, Monge, como vimos en el trabajo práctico anterior, yo puedo al final vincular estas caras mediante aristas en común y establecer y construir, sobre todo, una superficie bastante continua. Otro ejemplo que nos muestra, que también es interesante y relevante, es pensar que probablemente si nuestro volumen es muy complejo, tengamos algún momento en el cual tengamos más de una, o sea, tengamos esto que llama acá como intersecciones, ¿no? Vamos a pensar que tal vez nuestro volumen se organiza en un volumen más grande y otro que se intersecta. Bueno, esto va a depender un poco de efectivamente cómo sea la configuración del volumen que estamos desarrollando, pero sí lo que podemos pensar es en que no podemos tal vez desde una única superficie desarrollar todos los problemas, tal vez debamos separar nuestro volumen en dos o tres partes, ¿no? Como, bueno, un volumen principal vertical y un volumen que se le encuentra, por ejemplo, como se ve en estos ejemplos. Eso va a depender un poco de la estrategia que determinemos respecto de nuestro trabajo. Entonces, bien, nosotros hoy estamos en una situación o en un lugar que es más parecido a este, ¿no? Donde tenemos efectivamente, ya dibujamos los contornos y dibujamos las vistas de las caras del volumen, es decir, ya nos encontramos con esta instancia en la cual tenemos todas las caras que conforman nuestro volumen en mayor o menor medida. Por lo tanto, con esta información uno podría empezar a pensar esto que acabamos de ver, cómo vincular estas caras, estos planos particulares para conformar una superficie, en principio lo más continua posible, que nos permita luego armar una maqueta del volumen de nuestro caso de estudio. Entonces, siguiendo un poco la lógica de lo que vimos recién, uno podría empezar a pensar, bueno, cómo se articulan estas caras, cómo se vinculan, de qué manera, cuáles son las aristas en común, ¿no? Y empezar a pensar un tipo de dibujo más de este estilo. En realidad ya no es un dibujo, sino más bien, bueno, el problema está en cómo construir esta superficie que a partir de las operaciones que nombramos recién, como de vincular las caras, por ejemplo, y establecer lugares de pliegue en un sentido o en otro, y a la vez un sistema constructivo que tiene que ver con la materialización efectivamente de este documento, de esta maqueta, a partir de las solapas y de un sistema de indicaciones que nos permita entender cómo efectivamente se construye, lograr este documento que es una superficie desplegada que reúne todas las caras del volumen. Podemos imaginarnos que esta superficie debería servir como un documento que yo le podía dar a cualquier otra persona y que con esa sola información él pudiera, a partir de efectivamente plegar las caras y vincularlas, construir o reconstruir este volumen del caso de estudio. Entonces, como probablemente vieron hoy con sus docentes, hoy lanzamos la consigna del TP2A, de la superficie desarrollada, que, bueno, vuelvo a repetir, eh, intenta construir este único documento que vamos a llamar desplegado, eh, que dice, consiste en construir un desplegado continuo partiendo del dibujado en las consignas anteriores. Es decir, reunir todas las caras del volumen en un único documento, en una única superficie, lo más continua posible. Van a encontrar en el blog y sobre todo en el diario de clases algunos ejemplos de cómo organizar esta información, pero particularmente algo que no nos tenemos que olvidar y que es relevante como a la hora de configurar esta superficie, tiene que ver con aquello que vimos en la teórica, perdón, con aquello que vimos en los ejemplos de Fuller, ¿no? Cómo uno organiza esas caras, es decir, cómo uno dispone esa información, cómo establece las relaciones entre las caras o entre los planos que conforman mi superficie, va a dar diferentes tipos de configuraciones posibles, seguramente, pero a su vez también va a hablar, como decíamos, de algún tipo de lectura del caso de estudio. Es decir, no es lo mismo organizar todas las superficies como una tira continua, eternamente, ¿no?
sino cómo uno está leyendo efectivamente el caso de estudio, cómo uno puede establecer que hay ciertos tipos de relaciones respecto de cómo es el comportamiento de la envolvente. Si uno piensa también en lo que vimos respecto de Koolhaas anteriormente, ¿no? Cómo la envolvente que define nuestro volumen no siempre se comporta, o tal vez sí, no lo sé, digo, es una hipótesis, de la misma manera. Entonces uno podría asociar estas caras, estos sectores del volumen, a partir de cómo se configuran efectivamente estas relaciones. Entonces este documento es variable en relación a cómo uno mira el caso de estudio y cómo organiza esa información, ¿no? Cómo es la relación de cómo se pliega efectivamente el material. Bueno, algunos problemas de estos van a aparecer más adelante. Pero sí fundamentalmente es interesante pensar en este ejercicio como un ejercicio de organización, de cómo disponer esas caras. Tiene que ver efectivamente con cómo entendemos o cómo podemos describir algún tipo de cualidad propia del proyecto en torno a cómo entendemos el desarrollo de la envolvente en esto que estamos llamando como el volumen del caso de estudio. Bueno, todo esto que mencionamos anteriormente lo van a encontrar en el diario de clases y sobre todo en el apunte de superficie, que los va a linkear esta información un poco para volver a la atención sobre estos problemas particularmente. Ahora sí, muchas gracias y espero, nada, nos veremos más adelante. Ya pueden continuar trabajando.